Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. Lalo. Sergio, otra vez. ¿Qué onda? Oye, te quería preguntar de los nombres de los carros. ¿Qué hacen para poner los nombres? Y hay algunas como letras que yo no entiendo bien a bien. ¿Por qué se las ponen? L, L, X, AMG. ¿Por qué? ¿Qué quieren decir algo o nomás se las ponen porque se les ocurre? Hay las dos cosas. Funcionan de las dos maneras. A veces son ocurrencias. Por ejemplo, no mucha gente sabe que el nombre Mercedes-Benz viene de Carl Benz, que fue el inventor del automóvil como conocemos hoy, ¿no? Con motor a combustión, digamos, el carruaje sin caballos, ¿no? Pero él se asoció a Gottlieb Daimler. Y dice, ¿por qué la empresa no se llama Daimler-Benz? De hecho, la empresa sí se llama Daimler-Benz, pero la marca de autos se llama Mercedes-Benz. Y Mercedes era la sobrina de un piloto que consiguió muchas victorias con los coches que ellos producían. O sea, y siempre estaba ahí, era considerado un amuleto. O sea, la niña le daba suerte y eso. Entonces pusieron el nombre de la marca de coches en función de la niña, de la sobrina de un piloto. Para agarrarse la suerte. Sí, para agarrar la suerte. Y funcionó. Pues sí, funcionó muy bien. Entonces, por eso la marca se llama Mercedes-Benz. Entonces, puede ser desde una ocurrencia como esa, ¿no?, hasta que tengan algún sentido. Por ejemplo, Volkswagen Brasilia, obviamente, era en homenaje a la capital brasileña. En la época se hizo eso. Pero el Renault Clio, ¿Clio qué significa? Nada. No significa absolutamente nada. Algún mercadólogo de Renault dijo, está bonito el nombre. Pues sí, está bonito el nombre. Pues órale, va. Suena Clio, sí suena bien, es fácil de pronunciar, no funciona. Órale. Lo que la mayoría de las marcas buscan, como es muy difícil que una marca hoy, no muy difícil, es imposible que una marca hoy funcione sin ser global. Lo que buscan en un nombre de un coche es que sea lo más global posible, lo más fácil de pronunciar en todos lados y que no signifique malas palabras en un lugar u otro. Sí. Eso a veces es complicado. Por ejemplo, Mitsubishi en Europa vende la Montero que conocemos aquí, se vende ahora como Pajero. Pero Pajero en América Latina, pues ya sabemos lo que significa, ¿no? En Japón, Nissan tiene un coche llamado el Nissan Moko. ¿En serio? Pero imagínate el pintado de verde, ¿no? Para vender el moco verde. O sea, pasa eso con mucha frecuencia, ¿sabes? No me acuerdo qué coche era. No me acuerdo, pero era un coche que en Canadá era como Pajero para nosotros. O sea, aquí se vende y en Estados Unidos también, pero en Canadá esa palabra significa masturbación. Entonces, pues no se podía vender ese coche con ese nombre en Canadá. Entonces, todo eso es muy buscado también. Ahora, las letras que se añaden a los coches, ¿no? Por ejemplo, Mustang GT. ¿Qué significa GT? GT significa Gran Turismo, ¿no? Son coches digamos, de carreras específicas. O sea, un turismo es un coche, digamos, para salir de campo, salir a turistear. ¿Qué es Gran Turismo? Porque GT, bueno, ya de por sí GT es un pedo, ¿no? Ya me explicaste qué es Gran Turismo, ahora explícame qué es Gran Turismo. Digo, un turismo en Europa es conocido como eso, como un coche que sales a turistear con él. El Gran Turismo es el mejor, o sea, sí es... El más chingón para turistear. Exacto, el más chingón para turistear. Okay. De ahí viene el GT, o sea... ¿Qué te digo? Es que yo he ido aquí en México, no, es que es GT. Yo digo, usted güey sabrá qué quiere decir, porque yo ni idea qué quiere decir. AMG, que preguntaste hace rato, yo no me acuerdo qué significa específicamente, pero es el nombre de 3 ingenieros que se juntaron para preparar motores de Mercedes.
Y Mercedes finalmente compró la empresa hace algunos años y la puso adentro de su casa. Hoy los Mercedes, digamos, más deportivos son AMG. Pero eso eran las iniciales de los nombres de tres amigos. Entonces no quiere decir que son los más chingones de los Mercedes AMG. No significa habemos Mercedes chingones en alemán, no. O sea, son tres apellidos ahí de... Oye, ¿y estas madres, las LE, CE, XL? Algunos tienen significado, otros no. LE puede ser Luxury Economy. Puede ser. Ok. La mayoría de las veces realmente no significa nada. Cuando ponen una S, casi siempre es Sport. O SE puede ser Sport, no sé, no se me ocurre otra cosa para la E más que Economy. Pero no, casi nunca es Economy. Hoy se usa la E más para los eléctricos. Entonces el i540 significa, es un BMW 540, con la I significa eléctrico, ¿no? La M de BMW también es lo mismo, es un fulano ahí que arreglaba los motores, decidieron llamar M a la división deportiva, ¿no? Lo único que medio se me hace así es cuando ponen Limited. Bueno, ahí ya te das una idea, no es la Limited. Sí. Pero ahí sí te lo dicen. Sí, bueno, hay Limited y Platinum y bueno, hay 2 o 3 cosas que son así. Pero en general las letras ya no significan nada, o sea, ya las usan nomás por usar, ¿sabes? Porque no es... Hay más costumbre que otra cosa, y a veces incluso internamente para diferenciar un modelo de otro le ponen, por ejemplo, el Focus SE o el Camry XLE. ¿Qué significa? Nada. La X en general lo transforman en cross, o sea, porque como se cruza, entonces, cross, ¿qué significa cross? Viene de cross country, es decir, la capacidad de cruzar el campo, los caminos no pavimentados. Entonces, cualquier vehículo que quieran hoy decir que tenga, aunque no lo tenga realmente, capacidades todoterreno, ponen una X o el nombre cross. El Volkswagen Cross Golf es una guayín del Golf, pero se llama Cross Golf porque tiene ahí sus molduritas negras y una canastilla arriba y eso. Porque como saben además que las guayins aquí se venden muy mal, la gente no les gusta, pero sí les gusta que sea medio todoterreno. Entonces ahí para medio vender, pone el Cross algo. Entonces casi siempre tiene que ver con marketing y no necesariamente tiene que ver con historia, ¿no? Por ejemplo, SEAT. SEAT, todos los nombres de todos los SEATs es el nombre de una ciudad española. Ibiza, Toledo, León. León mucha gente puede asociar al animal, pero no, es el nombre, es en homenaje a una ciudad, ¿no? En Fiat siempre tuvo números. Y las marcas que tienen números o letras nada más, la intención es que te obliga a decir el nombre de la marca antes. Entonces, ¿qué coche tienes? Un 147. Eso puede significar algo para el que conoce de coche, pero para el que no, te obliga a decir un Fiat 147. Pasa lo mismo con un C. ¿Qué coche tienes? Un C. El que no sabe de coche, ¿qué es? Te obliga a decir un Mercedes-Benz clase C, que lo dices hasta así con, ¿no? La cara acá de, tengo un Mercedes clase C, ¿no? Entonces, va mucho en función de eso, es más marketing que otra cosa. Como los Peugeot, todos son números. Todos son números, así es. Y ahora los Lincoln todos son letras, y BMW todos son números, y Audi todos son números y letras. Oye, si un güey te quiere apantallar porque dice, no, tengo un Golf GTI. ¿Qué es GTI? Es marketing. No, viene de GT de Gran Turismo y el I de inyección directa, que fue el primer coche que llegó. En Europa, GTI es un nombre, digamos, o una nomenclatura genérica. Cualquiera lo puede usar. Pero Peugeot, por ejemplo, quiso vender en México el 208 GTI y Volkswagen dice, no, yo lo tengo registrado GTI en México. Y sí, lo tiene registrado en México. Por eso tuve que cambiar Peugeot y aquí es 208 GT, no GTI. O sea, pasan esas cosas. Por ejemplo, el año pasado RAM lanzó una camioneta en Estados Unidos que se llama Rebel. Ay, vamos a llegar a México. Sí, va a llegar a México, bla, bla. A los 3 meses no va a llegar la Rebel a México. ¿Por qué no?
porque Honda tiene registrado el nombre Rebel por una moto para autos y motos. Entonces, para traer esa RAM aquí necesitarían cambiarle el nombre. Como cambiar el nombre sería muy caro, pues no la van a traer. O sea, los nombres son todo un rollo en los coches, todo un rollo. Bueno, ya se nos fue sin corte hoy. Sí, ok, nos vemos, bye. Hola amigos, si quieren comprar o vender un auto usado o seminuevo, les recomiendo la página tixus.com, Tixus con Z. La gran ventaja que tienes ahí es que, al contrario de la mayoría de las otras páginas, en Tixus sigue siendo una operación sin costo para ti. Entra, vas a ver que vas a encontrar muy rápido el coche que estás buscando, o también vas a lograr vender el tuyo más rápido de lo que pensabas. Tixus, recuerdo, tixusconz.com. Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Los quiero invitar a que nos busquen en el canal de YouTube de Tixus. Les va a gustar. Si te gustó el video, dale like. Si quieres ver más videos, dale click aquí.